Sean bienvenidos todos nuevamente en este día, en esta hora, donde quiera que nos escuchen, donde quiera que haga nuestra voz. Sean bienvenidos, les bendecimos en el nombre Aleluya. del Señor Jesús. Realmente y definitivamente es un privilegio que Dios nos permite poder nuevamente salir por estos medios y Así le es. bendecimos a usted y nuestro propósito es que conozcamos la verdad, que la verdad nos hará libres, Así es. ¿verdad? Aleluya. Predicando a Cristo, Aleluya. predicando su bendita y santa palabra, no conforme al conocimiento del hombre, no conforme a la interpretación del hombre, sino a la luz del Espíritu Santo de Dios. Así que Aleluya. sean bienvenidos todos. Hoy vamos a desarrollar este tema que el Señor pone en nuestro corazón y vamos con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo, a transmitirlo, a trasladarlo. Y sabemos que tal vez para algunos va a ser incómodo, para algunos va a ser exagerado, para algunos va a ser tal vez de escándalo, Así para es. otros va a Aleluya. ser tal Amén. vez de, ¿verdad? Que Aleluya. estamos hablando cosas que no conocemos, pero está en la palabra de Dios. Así es. Está en la palabra de Dios y eso es lo que nosotros siempre queremos basarnos. Amén. Amén. Así que Aleluya. les bendecimos en el nombre de Jesús y el tema que hoy vamos a desarrollar con mi hermano Jorge lleva por título Espíritus familiares. Espíritus familiares. Espíritus con E pequeña. Espíritus familiares. Y para esto vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en Levíticos. Levíticos, lo vamos, si usted tiene una Biblia, acérquese una Biblia para que usted compruebe juntamente lo que dice el Señor. Levíticos 19:31. Levíticos 19:31 dice: no consideres o des tu atención a los que tienen espíritus familiares, ni busquéis a los magos para ser contaminado por ellos. Yo soy el Señor tu Dios. Una vez más, Levítico 19:31 dice, por lo cual dice así: no consideres o des tu atención a los que tienen espíritus familiares, ni busquéis a los magos para ser contaminado por ellos. Yo soy el Señor. Gloria a Dios. Amén. 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 Así que vamos Amén. a estar tocando este tema, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Pero hay, casi no se habla de esto, ¿verdad? Casi no se predica sobre esto, ¿verdad? Y es evidente que está pasando en todos lugares, ha venido pasando de generación en generación y probablemente las familias, las personas piensan de que el que falleció vino y lo visitó y habló con él, ¿verdad? Por eso decimos al principio que este tema puede incomodar a muchos porque tal vez no tal vez, sino que la misma palabra les va a hacer ver de que eso es desagradable delante de Dios. Amén. Esto ha venido sucediendo desde mucho tiempo atrás, de generación en generación. Se transmiten estos espíritus y vienen de familia en familia. Entonces vamos a ver cómo trabajan estos espíritus que no son más que demonios. Así es. No son más que demonios, Amén. pero se camuflan o se maquillan, ¿verdad? O se disfrazan en la personalidad de acá, de verdad, valga la redundancia, en la personalidad de la persona que ya falleció, ¿verdad? Que ya no está. Y dicen, vino mi tío y habló conmigo, vino mi tía, vino mi mamá y habló conmigo. Entonces queremos enseñar por las escrituras que esto, ¿verdad?, es abominable delante de Dios. Si tienes una Biblia, lee lo que dice Deuteronomio. No venimos a hablar loqueras y tonteras, venimos a hablar lo que está en la palabra de Dios, Así es. porque escrito está. Así Así que es. vamos a desarrollar este tema, vamos a ver cómo trabajan esos demonios, esos espíritus, cómo se mueven, cómo se manifiestan y cómo vienen transmitiéndose de generación a generación y Amén. desviando a la gente y pensando que es Dios el que está obrando, pero es el mismo diablo. Así que dejo a mi hermano Jorge para que también él se introduzca. Amén. Muchas gracias y Dios les bendiga a cada uno de los oyentes. Am,
para empezar, pues es una gran escritura que mi hermano presentó, porque todo esto es bíblico y afecta generación tras generación. Alguien se preguntará, dirá, pero tal vez algún siervo de Dios que tiene grados más altos que un termómetro, dirá que, pero si eso es en el Antiguo Testamento, pero no. La persona que no conoce el camino de la verdad, que no ha tenido el perdón de Dios, todavía sus obras de sus antepasados están vigentes. Ahora te puedes explicar cuando tú dices, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué yo hago esto? ¿Pero por qué yo tengo estas tendencias? Bueno, bendito sea Dios que nos sintonizaste y que vas a compartir esto. En el libro de Éxodos 34, Dios hablándole a Moisés en el capítulo 7 dice, yo soy Jehová que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Notemos esto, que la iniquidad, la rebelión y el pecado son tres cosas distintas. La iniquidad está por encima de los dos. La iniquidad es el primer pecado que entró en toda la creación de Dios. Ahora, siguiendo con la lectura, dice, la rebelión, el pecado que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ponga atención a esto, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Más tarde el hermano nos va a explicar en el libro de Galatas cómo puede uno romper esas maldiciones ancestrales. Pero mientras tanto vamos a hablar de los pecados que nos siguen. Por ejemplo, nosotros en la comunidad latinoamericana, hispana, allá por todo Centro y Sudamérica, la comunidad hispana latinoamericana, venimos de familia que ha practicado a veces la brujería, han ocultado los incestos, han ocultado un montón de cosas aberrantes, han guardado, y eso ha venido pasando de generación en generación. Vamos a poner un ejemplo. El bastardo, por ejemplo, hermano, el bastardo. Sí, Dice, el bastardo no entrará en mi generación. Así ¿A qué es. se refiere el bastardo? Muy claro, el bastardo es a quien ha sido concebido fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Esa persona, si tú has visto a alguien que está luchando contra eso, siempre le va a seguir la inmoralidad sexual, va a ser abusado sexualmente y va a ser humillado. Esos son los tres patrones que siguen al bastardo o a la mujer que fue concebida fuera del matrimonio. Ahora, hablando de todo esto que es bíblico y que aplica para todo el mundo, no solamente para un cierto grupo. Bendito sea Dios que te estamos hablando para que puedas tú entender, ¿verdad, Así es, hermano? amén, amén. Por favor, continúe, Gloria a hermano. Dios. Y queremos, ¿verdad? A Hermano, darnos a entender, ¿verdad? Y saber qué es lo que realmente es se me echó. lo que habla, lo que, ¿verdad? Queremos exponer de los espíritus familiares, ¿verdad? Cómo operan, ¿verdad? Cómo se mueven y cómo se transmiten. Para Amén. empezar, quienes intentan, ¿verdad? O han intentado o han hecho contacto con los muertos, ¿verdad? Incluso hasta en estos días, en nuestros días, hay mucha gente. Es importante esto, bien importante que lo sepas. Hay quienes hablan con los muertos y muchos dicen, ¿eso es bíblico? Absolutamente no, no, 100% no. Amén. Entonces Así muchos hablan con los muertos porque dicen, no me despedí, van al cementerio
con todo el respeto que se merece todas las personas, nuestros seres queridos que ya partieron, porque pues yo tengo mi padre, mis hermanos que ya han partido, pero la Biblia nos enseña de que nosotros que ya conocemos, que sabemos, eso es abominable delante de Dios, y aquellos que no lo sabían y hoy lo están recibiendo y hoy lo están escuchando, les decimos por medio de la palabra de Dios que Dios abomina eso. Aunque tal vez el hombre diga, es que eso es exagerado, es que eso es el pensamiento del hombre, eso es la palabra de Dios. Por eso queremos siempre hablarte con base bíblica. Entonces hay quienes hablan con los muertos. Probablemente su pariente falleció, qué sé yo, hace tiempo, y está hablando con él a solas. Está hablando y le dice, mira papá, o quien haya partido, y le dice, fíjate que me encuentro triste, estoy solo, desde que te fuiste, que ya no estás, que dame, qué sé yo, hasta consejo piden, empiezan a hablar, a hacer un diálogo con el muerto. Y déjame decirte Amén, que la hermano, Biblia amén. dice, la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, la palabra de Dios, si tienes una Biblia, tú lo puedes leer ahí, no te estamos inventando nada. Si tienes una Biblia, ábrela en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Entonces cuando la persona murió, ya absolutamente ya no hay nada que hacer. O sea que muchos dicen es que me vino y me habló, me vino y me enseñó. Entonces tenemos que ser claros, porque el tema que estamos hablando aquí es espíritus familiares, porque estos demonios, estos malos espíritus, usan tal vez la personalidad de tu familiar y aparece como que fuera tu familiar. Dice, si vino lo miré, sí, pero iba maquillado, iba disfrazado el demonio en esa persona y les hace creer cosas que no son. Y toda la gente empieza a hacer un diálogo, un coloquio con los muertos. Y eso es abominable delante de Dios. Así es. Porque la Biblia dice que los muertos ya no alaban a Dios. Los vivos somos los que tenemos vida, podemos alabar a Dios. Entonces, quiero que ¿verdad? Quede bien grabado en tu corazón, ¿verdad? Y en tu mente, porque lo estamos hablando con base bíblica. Y quiero leerte aquí el resultado que pasa, o lo que son los espíritus familiares, para que tengamos un poco más de comprensión sobre esto. Dice que son demonios que vienen operando, influyendo, atando y oprimiendo a familias por generaciones, de generaciones, los vienen oprimiendo. Así es. Entonces vienen, de verdad, y sigue ese espíritu transmitiéndose de generación en generación. Y ese es un demonio, ¿verdad? Que no es, ¿verdad? Más que el mismo diablo engañando a la gente, diciéndole, ¿verdad? De que vino su familiar y le dijo que era lo que tenía que hacer. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué creer al diablo? Si la Biblia dice, Dios nos dice ya en su palabra qué es lo que debemos hacer, qué es lo que le agrada a Él. Por eso es bien importante entender esto. Dice que estos espíritus familiares, dice que pueden ser llamados sirvientes domésticos. O sea, están tan familiarizados que no le asustan. Así es. ¿Verdad? Hay gente que hasta dice, recuerdo muy bien alguna experiencia que hace unos años atrás me dijo, ¿verdad? Alguien, y me dijo, mire, yo cuando quiero hablar con mi ser querido que ya falleció, fíjense qué tremendo, cuando yo quiero hablar, dice, yo en mi cuarto, al lado de mi cama, tengo una silla. Está una silla para mi familiar y una para mí. Me siento en esa silla y empiezo a hablar con mis familiares. Y le hago preguntas y como que estuviera presente, dice, como que yo recibo la respuesta de él. Entonces, mira hasta dónde puede llegar el hombre, o ¿verdad? Cuando tiene contacto con los muertos. Y esto es abominable y detestable delante de Dios, porque el diablo hace esto para engañar y confundir a la gente. Mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Sí, esos espíritus
no han perdido su capacidad porque tienen una inteligencia diabólica y sorprendente. Así es. Ellos conocen, están bien familiarizados con el carácter, el comportamiento de esa persona que falleció. Ahora, ojo a esto. Una persona que haya muerto en Cristo Jesús, salvo limpiado por la sangre del Cordero Redentor, jamás un demonio puede personalizar a Así esa es. persona. Amén, amén. Pero sí puede hacer con personas que han muerto sin haber tenido el contacto directo de haber sido perdonados de toda iniquidad y de toda maldad por medio de la sangre del Cordero Redentor. Es imposible para ellos doblar la personalidad de alguien. En ninguna parte del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos, se nota que alguien que volvió del otro lado a traerles un mensaje. Para eso quedó el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado, para poder saber, entender y hablar las Escrituras. Esos espíritus hoy en día, gente que es considerada de una inteligencia tremenda, que manejan negocios, que tienen grandes empresas, tienen ellos sus consejeros espirituales, que ellos se contactan con gente que ha muerto del otro lado, que no son nada más que demonios. El fundador muy conocido del sistema de propulsión a chorro en Pasadena, este hombre era bien familiarizado con el fundador de la genética, Dianéticas. Era su alumno. Este hombre hacía rituales y esos demonios le dieron una capacidad mental que él fue el que diseñó el primer cohete que fue a la luna. Pero este hombre contactaba a espíritus familiares, que llegó al extremo de un día haciendo un ritual en su garaje, se le incendió todo el garaje y murió él. Wow. Dios es justo y hasta cierto punto el hombre puede hacer las iniquidades. Hasta cierto punto llega el colmo del pecado que el hombre hace. Como dijo el hermano Rivera, en el libro de Hebreos 9:27 dice, está establecido, está dicho, está hecho que el hombre muera una vez y después el juicio. No hay nadie que pueda volver, no existe reencarnación. Así es, es amén. Una fábula esa que vino del Oriente, del Medio Oriente, amén, amén. Que hay muchos que aquí, teniendo una inteligencia grande, que manejan, vuelvo a repetir, negocios, empresas grandes, practican eso en su intimidad. ¿Por qué? Porque niegan, prefieren escuchar a espíritus engañadores y no rendirse ante el que ha hecho todo lo visible e invisible, sino que prefieren oír a espíritus engañadores. Entonces, Dios no va a hacer absolutamente nada para pararlos, porque ellos, así como tú y yo, tenemos libre albedrío, podemos escoger hacer. El hablar con los muertos es abominación delante de Dios. Amén. Y no lo va a pasar por alto. Así es. Vuelvo a repetir, no lo va a pasar por alto. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Aleluya. Si vienes de familia que ha practicado la brujería y tú tienes tendencias a hacer eso, estás bajo el control, la manipulación de un espíritu familiar que probablemente fue usado en la primera, segunda
o tercera o cuarta generación de tu familia. Por favor, Aleluya. Entonces, hoy en este tiempo, ¿verdad? Esto ha venido de hace mucho tiempo atrás, de generación en generación, pero en este tiempo, estos espíritus familiares, ya ahora el ocultismo los introduce, en el ocultismo moderno, ¿verdad? Entre comillas, los introduce como, o los denomina como espíritus guías. Amén. Los Amén. denomina como espíritus guías. Así es. Y entonces cuando alguien va a consultar al brujo, ¿verdad? A la pitonisa, y los está guiando y le dice, mira, eso es lo que recibo en este momento. Eso es lo que me está diciendo en el más allá, dice la bruja, el hechicero, el brujo. Y la gente cree y dice, porque fíjate que lo que yo recibo es que tu familiar se fue triste porque no se despidió de tu persona y todavía está siendo allá atormentado y está, entonces los están guiando, pero a una mentira. Penando, hablan la palabra. Exactamente, ¿no? está penando porque, ¿verdad? Se fue sin despedirte, por decir algo. Entonces, el ocultismo moderno hoy los cataloga como espíritus guías. Aleluya. Esa es una gran mentira del diablo. Ellos, estos del lado de las tinieblas, son espíritus guías, ¿verdad? De las tinieblas. Pero cuando tú vienes a Cristo Jesús, ahora vas a tener quien te guíe, el Espíritu Santo, te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces el diablo es un imitador, por excelencia, siempre anda imitando. Así es. Siempre imita. Como decía mi hermano, le hace creer a la persona, y a veces puede ser hasta escandaloso, puede dar risa, pero eso está pasando. Como decía mi hermano, estos espíritus familiares le dicen, como son guías de la reencarnación, que dice que eras en la otra vida. En la otra vida yo era un perro, pero ahora soy humano, dice. Y se parece de risa, chistoso, pero la gente así habla. Así hablan, así hablan. Dice, yo cuando me muera en la reencarnación, dice, quiero ser un animal. Pues animal es porque no entiende las cosas de Dios. Que se le están diciendo. Amén. Exactamente. Amén. Porque dice la Biblia que la mente animal no puede entender lo espiritual. Así dice. No estoy ofendiendo, Aleluya, así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué más animal Amén. va a ser, hermano? Entonces, el diablo los engaña. El diablo les hace creer que va a haber una reencarnación, ¿verdad? Entonces, es una gran mentira del diablo. Por eso decíamos al principio de este tema que este va a incomodar a muchos. Otros se van a escandalizar, otros van a decir, ustedes no saben lo que están diciendo. Estamos aquí basados a la palabra de Dios. Y para eso te voy a leer un verso más de la palabra de Dios. Si tienes una Biblia, ve conmigo a las escrituras también. No, dice aquí, en el libro de Isaías 8:19, Isaías 8:19, cuando les digan, buscad a aquellos que tienen espíritus familiares y amagos que murmuran y susurran, no deberían una persona buscar a su Dios. Aleluya. ¿Irán los vivos a los muertos? Aleluya. Mira, hace la pregunta con signos de interrogación. ¿Irán los que están con vida a consultar con los muertos? Aleluya. De ninguna manera. Pero muchos le tienen hasta altar a su familiar en la casa. Sí, amén. Le tienen la fotografía, como vuelvo y repito, con todo respeto, pero tenemos que hablar la verdad. Le tienen la foto, le tienen la veladora, le tienen a todo. Y ahí se arrodillan y están hablando con los muertos. Cuando eso es abominable, lo dice la Biblia acá. Dice claramente Isaías. Por eso si tienes una Biblia allá donde nos oyes, ven lo que dice Isaías, dice, ¿será que los vivos irán a consultar a los muertos? De ninguna manera. Pero eso es lo que está practicando hoy mucha humanidad. Muchos están practicando eso. Es más, a veces dicen, muchos de ellos, tengo que hablar con mi papá, con mi mamá, dice, ¿te está esperando? Sí, tengo que hablar. Pero ellos ya fallecieron. Se van a meter al cuarto a hablar con él o con ella. Amén. ¡Qué abominación! O sea, eso es detestable, abominable delante de Dios. Y déjame decirte, si tú lo haces o lo estás haciendo, arrepiéntete de todo corazón. Si no lo quieres hacer, ya escuchaste la verdad.
Ya eres consciente de esta verdad. Nadie te va a obligar. Pero la palabra tiene que ser expuesta. La palabra se tiene que predicar. Entonces, ahora que ya sabes, tienes que dejar de hacer eso. Tu familiar ya no está en este mundo. Ya. La Biblia, la Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo, donde, ¿verdad? Su alma pues va a un lugar de espera. Su espíritu vuelve a Dios porque Él da el aliento de vida. Pero el familiar ya no está, probablemente ya ni los huesos están en el sepulcro. Pero el diablo hace creer que están hablando con ellos. Entonces es importante aquí lo que dice en Isaías, que estos buscan a gente con espíritus familiares. ¿Por qué? Porque le dice, van a consultar y te va a venir a decir ese medium qué es lo que dice tu familiar que está en el más allá. Pero eso es una vil mentira del diablo. Así es, hermano Jorge. Gracias, hermano. En el libro de Hechos 16:16, Pablo, yendo a predicar a una ciudad, tiene el confrontamiento con una muchacha que Amén. tenía espíritu de adivinación. Pero ¿cómo es que Pablo se da cuenta que tenía un espíritu de adivinación? Hoy en día esa muchacha hubiera pasado desapercibida en muchas de esas mega congregaciones, Sí. porque hubiera dicho, porque esto era lo que la muchacha decía, estos son siervos del Dios Altísimo, que andan pregonando el camino de la verdad. Así es. Estaba hablando la verdad, porque eso era lo que Pablo estaba haciendo. Exactamente. Pero estaba hablando la verdad a través de un demonio de adivinación. Entonces la palabra en el libro de Hechos registra que por días y por días lo seguía. O sea, usted que es familiarizado con las escrituras, hermano o hermana, ponga atención a esto. A esta muchacha no solamente tenía un espíritu de adivinación, tenía un espíritu de monitoreo, porque los perseguía, Sí. los perseguía, y desapercibidamente los perseguía. Entonces Pablo dice que hastiado de eso, se dio la vuelta y le dijo, en el nombre del Señor Jesús, te mando que salgas fuera de ella. Y dice que en ese mismo instante el espíritu salió. Y casi les cuesta la vida a Pablo y todos los evangelistas que andaban con él. Porque el dueño de esa muchacha hacía mucho dinero ganando porque les adivinaba la suerte. Entonces quisieron prender a Pablo y parece que Silas estaba con él, otro siervo de Dios, y los quisieron matar y los pusieron en la cárcel. Esto es lo que a veces trae la consecuencia. Por eso me encanta lo que el hermano dice. Te estamos diciendo la verdad con las escrituras. Amén. Una vez que un pariente tuyo ya murió, no puedes contactarte con él. Sí es. Ahora, si estás obstinado, ojo a esto, si estás obstinada o obstinado, el diablo, Satanás, Lucifer, va a mandar un espíritu que doble la personalidad de esa persona que andas buscando a través de brujos. Eso le pasó a un rey de Israel, Así a es. Saúl, ¿verdad? Así es, amén. Cometió el peor pecado que hubiera cometido, de buscar a un profeta que había muerto ya, Sí es, que él amén. lo ungió, y él quería consejo. Y la misma pitonisa, la misma divina, le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Hacerme traer a Samuel del fondo. No era Samuel, No porque era. Dios no puede contradecirse. Su Está palabra. establecido Así es. que el hombre muere una vez y después el juicio. Así es, amén. Ahí hubo un demonio que tuvo permisión divina para hacerse pasar por Samuel, porque las palabras que ese espíritu le habló a Saúl no eran de parte de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Hoy vivimos en una generación llena de malignos, dice el libro de Efesios, si no me equivoco, dice,
donde somos como luminares en el mundo. La gente hoy en día, hermano, le presta más atención a agoreros, Brujos, buscan sí, saber amén. el destino Sí, así es. que les espera, hermano. Y la palabra de Dios es clara. Tenemos la protección del Altísimo. Amén. Tenemos su cobertura, hermano. Así Aquel que es, viene a amén. Cristo dice, es una nueva creación. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero en cualquier cultura, en el mundo entero, existe esa adivinación de buscar espíritus guías. Así es. Por favor, hermano. Y quiero que, ¿verdad? Que escuches bien. Si tienes tu Biblia ahí a tu lado, léela. Vamos a la cita bíblica. Estamos dando cita bíblica. Y quiero que quede bien claro porque está en la palabra de Dios. Amén. No venimos de ninguna manera aquí a condenar a nadie ni a amenazar a nadie. Venimos aleluya. a presentarte la palabra de Aleluya, Dios. aleluya. Y la palabra de Dios hay que atenderla con mucha diligencia. Mira Sí. lo que va a pasar si continúas en eso. Amén. Mira lo que va a pasar. Dice que Dios los va a cortar. Dios los va a destruir. De eso es lo que dice la Biblia. Te voy a leer. Por eso si tienes una Biblia, mira lo que dice en Isaías 19:3. Isaías 19:3 dice: y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, Aleluya. y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Aleluya. Y ese otro texto bíblico que se encuentra en Levíticos también, en Levíticos 26 dice: si alguna persona se vuelve a los fantasmas y los espíritus familiares y se extravía tras ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Ay, hermano. La palabra es clara. Muchos dicen, ¿verdad? Ustedes predican un Dios de amor, sí, pero la Biblia dice también que Él es fuego consumidor, Aleluya. ¿verdad? Hay que terminar el verso. Dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Entonces tenemos que ser claros lo que dice la palabra, porque Dios abomina y detesta todo esto, porque está, hermano, el hombre deliberadamente ya oyendo, ya conociendo y sabiendo, se va a consultar a eso. Le cree más a las tinieblas, le cree más al diablo que a la misma palabra de Dios. Y cuando Dios dice que lo va a cortar, que lo va a destruir, Dios no está bromeando, Dios no está jugando. Por eso Dios te da tiempo. Amén. ¿Cuánto tiempo llevas practicando eso? ¿Cuántas veces has escuchado la advertencia de Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? De repente vendrá tu destrucción y ya no vas a hallar medicina, dice el Proverbio 29. Capítulo 29, versículo 1, dice que el que endurece su cerviz, dice que de repente vendrá su destrucción y no habrá medicina para él. Por eso es que Dios advierte y te dice, deja eso, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, es especialista para engañar, para confundir, para hacerle creer a las personas medias verdades, para transversar las escrituras, como lo hizo desde el huerto. Le transversó las escrituras a Eva, como lo ha venido haciendo, engañando al hombre. Le dice, no va a haber, por ejemplo, a algunos les dice que no va a haber arrebatamiento. Hay predicadores que están diciendo que no va a haber arrebatamiento. Hay predicadores, no me quiero ir por otro tema, pero lo que quiero oír es que como el diablo tuerce, a otro le dice que no hay infierno, solo sé una buena persona, pórtate bien y te vas al cielo. Esa es una gran mentira, porque el que no viene a Cristo, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio mío, dice las Escrituras. Entonces el diablo engaña a la gente, le dice, tú puedes ser tu mismo Dios, tú puedes ser tu propia religión, tu propia creencia. No necesitas que alguien más te enseñe. Vamos a las Escrituras. Por eso dice Dios que lo va a cortar, lo va a destruir. Si vamos a la antigüedad, si vamos al Antiguo Testamento, dice la Biblia que el Señor en un solo día mató 23,000. En un solo día mató 23,000. Aparte de los miles. ¿Por qué?
porque deliberadamente se rebelaron contra los estatutos de él, después de él enseñarles, después de él hablarles, después de él mandarles profetas, después de Dios hace todo, por eso nadie va a tener excusa. Amén. Entonces es importante que Aleluya. entendamos que hay, así como existe un Dios vivo, hay un diablo vivo. Así como existe la luz, existen las tinieblas. Así como existe un cielo, hay un infierno. Aleluya. Tú decides dónde vas a pasar la eternidad. Entonces aquí, volviendo al tema, dice el Señor que si alguien se vuelve a los fantasmas, a los espíritus familiares, dice, y se extravía tras ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y lo cortaré dentro de su pueblo. Entonces es importante entender que Dios no está bromeando ni está jugando con nosotros. Dios nos dice claramente las cosas. Por eso es importante, apártate de estar hablando con espíritus familiares, con muertos. Ellos ya no están en este mundo. Mejor vuelve, entrega tu vida a Cristo y habla con Dios, que Él sí te va a oír y te va a ayudar y te va a auxiliar en todas tus necesidades. Mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Gloria a Dios. Ojalá que este tema alcance a muchos que están bajo esa práctica. Así es. Porque estás jugando no solamente con la vida tuya, espiritualmente hablando, estás jugando con la vida de todo tu ascendencia. Descendencia es el pasado, ascendencia es el presente, futuro. Estás jugando, porque el mismo espíritu que tú consultaste va a pasar a tu hijo, de tu hijo a su hijo, hasta la tercera y cuarta generación. Es una maldición. Y es tan fácil caer bajo ese yugo que hoy en día, vuelvo a insistir, corporaciones llevan logos paganos que han consultado a espíritus guías Sí es. y ponen sus logos desapercibidamente camuflados para que den honra al espíritu que los está guiando en sus empresas, en sus decisiones, en toda suerte de negocios. Y permíteme decirte que cómo tienen éxito ellos. Ajá. Tienen Lado de las éxito, tinieblas. tienen éxito, pero a la luz de la palabra dice que los adivinos, los brujos, los hechiceros tendrán su parte en el lago de fuego, donde arde con fuego y azufre. Ojo a esto, no es el infierno, es lo último, donde alma, espíritu son consumidos totalmente, pero antes de haber sido atormentados. Bien dice la Escritura que el lago de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles Así es, y sus seguidores. amén. ¿Y quiénes son los seguidores? Todos aquellos que se envuelven en lo oculto, Sí. que buscan espíritus familiares. Tal vez tú hayas tenido una experiencia, dice, pero ¿cómo puede ser? Si yo he hablado, si me ha dado un consejo, si he sentido una paz tremenda en mi corazón. No, has caído bajo un engaño del diablo. Porque Dios no se contradice, jamás se contradice, porque lo que está escrito está para beneficio nuestro. Nos está alertando. En otras palabras, esto que estamos hablando, somos como unos atalayas, hablando Amén. en contra de lo que puede pasar, no como aquellos que van tocando de puerta en puerta, que llevan muerte dentro de ellos. Así es. No, nosotros estamos hablando que te apartes del pecado, de la iniquidad, que es abominación a Dios. El consultar a los muertos. El consultar a los muertos viene desde la antigua Grecia. Sí es. Y así todavía es. se practica en Egipto. Y ni qué decir en la India, a través de esos millón de dioses que tienen. Una de las cosas más sorprendentes que aún la gente que no conoce las Amén. cosas de Dios, hermano, ese gran laboratorio que está en Suiza, 18 millas alrededor, que le llaman el colisionador de hadrones, hermano.
que este año empezó en efecto otra vez, se paró con la pandemia. Hermano, ¿a qué extremo llegan, hermano, de que en el logo de afuera de un laboratorio que se supone tiene que ser 100% científico, está afuera el logo de Shiva, el dios de los hindús? Wow. Y se supone que es gente científica, hermano. Y han hecho unos rituales, hermano, en buscar a gente, hermano, que ha pasado, gente de que eran científicos, para consultarlos, hermano. Contacto con las tinieblas. Con las tinieblas. Esto no es de un problema de cultura o cualquier otra cosa. Esto es una realidad que está pasando en todo el mundo, porque estamos acercándonos a un evento, hermano, que gloria a Dios, que usted mencionó, hermano, el rapto, Sí, el amén. arrebatamiento. Así es. Que hoy en la iglesia ignoran eso, Así es. no quieren hablar de eso. Definitivamente. Lo hermano. tratan como una leyenda urbana, hermano. Tienen en Y las poco. escrituras dicen bien claro, hermano, Así. que los muertos en Cristo resucitarán primero, Así y es. luego los que quedamos seremos arrebatados Amén. juntamente con ellos para estar con el Así Señor. es, amén, No, amén. no, esto es una realidad. Si tú niegas todo eso, estás bajo un control de algún demonio. Porque Así la es. verdad de la palabra dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, hermano. Amén. Por Escrito favor, está, hermano, gloria a Dios. elabore usted a eso. Amén, varón. gloria a Dios. Amén. Hay quienes, ¿verdad? Que estamos tocando este tema. Hay hombres y mujeres que se jactan que tienen contacto con las personas que están en el más allá. Así es. Hay personas que se jactan y dicen: anoche hablé con mi pariente, hablé con mi familiar, y no se dan cuenta que el mismo diablo los tiene así engañados. El mismo diablo los está metiendo y los está profundizando más a meterse a lo oculto. Sí, Entonces, sí, hermano. ya está escrito en la palabra, ya hay sentencias de parte de Dios, no de nosotros. Ya hay sentencias en las escrituras de parte de Dios para los que practican tales cosas. Así es. ¿Verdad? No es que nosotros solo venimos a leerte lo que dice la palabra de Dios. Lo que pasa que muchos la Biblia la tienen ahí, tienen varias Biblias, pero nunca la leen, están empolvadas, están ahí rompiendo, porque nunca la leen. Aleluya. Y piensan que tener una Biblia nomás así en la casa va a estar protegido. Estás equivocado. De ninguna manera. La Biblia, la palabra de Dios, hay que escudriñarla. La Amén. palabra de Dios hay que comerla, es el alimento. La palabra de Dios es vida. Entonces, lo que nosotros venimos a hacer es a leerte lo que está en las escrituras. Probablemente tú nunca lo has leído, aunque tengas una Biblia, Amén. ¿verdad? Porque es lamentable y triste, pero de la mayor parte de personas que tienen Biblia, del 100%, probablemente un 10% la lee, los demás la tienen nomás así como, ¿verdad? Un amuleto, ¿verdad? Es duro adorno en la decirlo, un casa, adorno, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Y Amén. la tienen ahí abierta en el Salmo 91 y la ponen en su almohada. Eso no te va a proteger. Y Amén. puedes estar en adulterio, fornicación, no te va a proteger eso. Aquí es de obedecer la palabra de Dios. Bueno, entonces quiero recalcar de que hay gente que se jacta de hablar con de familiares que ya murieron. No estás más que teniendo comunión con las tinieblas y con los mismos demonios. Y para esto te voy a leer un texto más de la palabra de Dios. Mira lo que dice el Señor en su palabra, Deuteronomio 10, capítulo 18, Deuteronomio 18, versículo 9 al 14. Dice, está un poco extenso, pero es importante que lo oigamos porque está escrito. Dice, del Señor advirtiendo a su pueblo: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen en brujería, ni hagan conjuros. Tampoco permitáis que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas
es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsó de su paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que están por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Aleluya. Entonces Dios es celoso. Amén. Dios es celoso. Por eso es importante entender esto. Asústate con eso, porque ya lo vimos en la Biblia. Ya vimos ejemplos de Saúl, que consultó a la bruja de Endar. Consultó a la bruja y porque ya pues estaba en una condición prácticamente que había sido desechado. Así es. Va. Así es. Pero esto lo vino a agravar más todavía. Ahora, en la actualidad, quiero que a veces te puedes escandalizar, pero es sorprendente, es triste, lamentable, pero en la actualidad hay llamados cristianos que se han ido a consultar con brujos. Hay cristianos que se han ido conozco de 2, 3 casos, que los conozco. Y le dije a la persona, ¿cómo se atrevió a hacer semejante cosa? Es que me cansé de esperar. Yo le había orado a Dios para que no sucediera eso. Y pues mejor me desesperé y fui y consulté a cierto brujo. Y me dijo que hiciera un brebaje y así me lo explicó claramente. Conociendo de Dios, ya de ratos. Eso se le puede llamar pecado del espíritu. Así es. Ya traspasó la frontera prácticamente. Aleluya. Saúl fue desechado. ¿Por qué fue desechado? No solo desobedeció al mandato de Dios, sino que se fue a consultar al brujo. Amén. O sea, ¿a dónde nos puede llevar esto? Porque hay gente que quiere que cuando ora, es que verdad, cuando ruega a Dios y no le concede lo que ha pedido, o tal vez no ha llegado, se desespera. Y no vamos lejos, no necesite con el brujo. Ahí se mete en el teléfono a leer su horóscopo. Aleluya. Ahí le pueden leer la mano. Voy a probar, dice. Entonces déjame decirte que está haciendo algo abominable delante de Dios. Porque si Dios es celoso, si Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, no perdonó a los ángeles, ¿verdad? Que dejaron su morada, tampoco, dice el Señor, no va a perdonar a nosotros si conociendo, Amén. sabiendo. Sí, sí, Entonces por eso sí. es bien importante que nosotros queremos enfocar que la comunicación con los muertos es abominable delante de Dios. Así Probablemente, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos tenido personas que ya partieron, pero no vamos a consultar porque tal vez me quedé triste y voy a hablar con él o con ella para ver qué me dice porque ya no terminé, Amén. Despedí. Ya. Ya no le pude pedir perdón, voy a hablar con él. Entonces Dios dice que estamos cometiendo un acto abominable. Entonces, pues mucha gente tal vez sabe, ¿verdad? Pero quiero leerte esto porque es bien importante. Hay gente que se presta para servir al diablo de mediums. Y un medium, uno que es un medium, dice que es aquel que actúa como un enlace para supuestamente contactar o comunicarse con los muertos en nombre de los vivos. Y aquí está actuando el espíritu familiar, un demonio se posesiona del medio para manifestarle y hablar y fingir ser la persona fallecida. Aleluya. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Hace un par de días yo miraba en un programa de televisión que entrevistaron a una mujer que dice que ella podía hacer contacto con los extraterrestres. Y ahí la gente muy excitada quería escuchar qué es lo que dicen. Vuelvo a repetir porque el diablo, desgraciadamente para los que no lo conocen, tiene una inteligencia tremenda. Dios no se lo quitó, pero Dios, el Supremo, sabe aún lo que el diablo está pensando y él no se da cuenta. Amén, amén. Sí Él es. sabe cada demonio cómo va a actuar
y ellos tal vez no se dan cuenta. Amén. Esa es la omnisciencia de parte de Dios. ¿Cómo es lo que llaman la necromancia? Llaman el hablar Sí. con los muertos. Ahorita Así me es. me acabo de acordar. Esa es una de las trampas más grandes del siglo XXI, en el cual el hombre que dice que la inteligencia va aumentando en el ser humano cada 10 años, cada 20 años, cada 30 años. Hoy en día la inteligencia humana está subiendo cada 3 años. Cada 3 años sale una nueva cosa, hermano. ¿Y ustedes creen que el diablo se queda así en paz? No, va metiéndose, ambientándose en lo que para mucha gente es una obsesión. Una palabra que lo trajo a Saúl a la condenación eterna fue la obstinación, y muy poco se usa hoy en día. La obstinación es cuando insistes en buscar tu destino. Si dependes de los horóscopos que quieres, a ver qué me dirá el horóscopo, yo he nacido bajo este signo, se supone que bajo este signo yo tengo que buscar a otro signo que seamos compatibles entre los dos. Esa es una mentira del diablo, porque dice la Biblia, lo que Dios une no hombre lo puede separar. Si Dios te ha puesto a alguien ahí, es porque Dios te ha puesto ahí. No es porque por casualidad, no, es porque Dios te ha puesto ahí y no tienes que ir a consultar a nadie. Porque al consultar a alguien, lo único que estás haciendo estás contaminando tu ascendencia. Y no es de que tu hijo va a pagar eso, tu hija, no. El hijo de tu hija, tu nieto, tu bisnieto y tu tataranieto han de sucumbir bajo esa maldición, porque eso es una maldición en la cual se la tiene que romper en el nombre de Jesús y quitar esa maldición ancestral que todos hemos acarreado. Yo he acarreado eso porque en una persona que me crió, que no era mi madre, existía ese espíritu de adivinación. Y yo por jugar un tiempo con unos amigos, le decía, déjame leerte tu suerte en el cigarrillo, le dije por jugar. Y empecé a hacer así, a ti te va a pasar esto, y se quedaban con la boca abierta. Y era verdaderamente lo que les estaba pasando. Y yo sin saber les decía. Y ya empezaron a buscarme a mí para consultarme. ¿Qué era que yo estaba recibiendo al espíritu familiar que obraba en mi tía? Y estaba obrando en ese mismo patrón. Y hice tal vez caer en la trampa a muchos, porque muchos dependían de eso en mí. Por eso es que hablamos esto, porque también si no habláramos de esto, y tú que eres miembro del cuerpo de Cristo, que sabes las escrituras, tienes un llamado a predicar, deberías estudiar, indagar, así como nosotros hacemos, indagamos, estudiamos para hablar, porque hay una amonestación tremenda en el libro de Isaías 26:18, dice, ninguna liberación hicimos en la tierra. Y lo único que trae liberación al alma, a la mente, al espíritu del ser humano, es la palabra de Dios. Aleluya, hermano. así es, mi hermano. Por favor, hermano. Gloria a Dios porque el Señor nos permite poder, hermano, transmitir esto. Verdad que ya que en muchos lugares no se toca este tema. Y hablando nuevamente sobre estos espíritus, para ir cerrando con esto, podemos hablar y decir que son espíritus asignados a la persona. Aleluya. Lo asignaron Aleluya. a esa persona Sí. desde su nacimiento. Lo asignaron. ¿Por qué? Porque cuando esta persona fallece, ¿verdad? Falleció a cierta edad, ¿verdad? Sin Cristo, digamos. Falleció. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este espíritu que fue asignado? Debemos de entender que los espíritus familiares o demonios, ¿verdad? Estaba asignado a esta persona. Conocen todo lo que la persona hizo, ¿verdad? Mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. O si guardaba algo oculto, lo sabían también. Entonces este espíritu familiar
Así conoce tanto lo bueno y lo malo que cometió esta persona. Así que cuando los familiares u otra persona consulta al espiritista, el mismo demonio llega a darle datos correctos de cosas ocultas, tomando lugar y hablando como las personas en la persona fallecida. Amén, hermano, amén. Por eso que la persona Amén. le cree al brujo, Sí, le amén. cree al medium. Amén. Dice, Amén. ¿cómo sabía esto? Porque le asignaron ese espíritu, ese demonio. Lo asignaron. Hay personas que vienen desde el vientre de la madre ya asignados. Así es. ¿Por qué? Porque probablemente esa mamá, por no conocer la palabra de Dios, consultó al brujo y se lo dedicó al diablo. El brujo le hizo, qué sé yo, no sé qué tanto hizo, y lo presentó delante de las tinieblas. Y entonces esa niña o ese niño viene asignado a eso, a menos que venga el Señor Jesucristo y rompa esas ataduras y esas asignaciones. Así es. Porque a alguien que le asignan a alguien es como un tutor, Así es. ¿verdad? Que Amén. está con él ahí, hermano, hasta que ya lo mira, que ya pues puede solo, lo deja. Pero viene con otro más, el que Amén. viene atrás. Están Amén. asignados. Y Asignamientos. por eso es que es sorprendente para la gente cuando va a consultar al brujo. Dice, ¿cómo es que sabe? Porque ese mismo brujo le sirve al diablo. Y Amén. ese tiene un demonio mayor. Y entonces ahí le está diciendo todo lo que en vida fue esa persona. Es verdad que tu hijo, aún en la radio, el otro día está pero vigente. Hoy en las radios, la otra vez que no sé, me tocó manejar de noche, no sé para dónde iba, estaba uno ahí, decía, un brujo moderno. ¿Y sabe cómo empezó? Ahora que hablando sobre esto, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Dios les bendiga a todos mis hermanos amados, dice. Hoy usted va a tener respuesta para todas sus preguntas, dice. Usted se siente así, se siente así, o si está triste por su familiar que falleció, llame a este número que yo le voy a decir qué es, cómo él se siente en el otro lado. Qué barbaridad. En la radio hoy, en este tiempo. Entonces uno se sorprende y dice, están pero a la orden del día, porque estos no son más que servidores de Satanás. Estos tienen asignado, por ejemplo, el diablo, que el Señor lo reprenda, pero él trabaja bien unido, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, un reino dividido no puede prevalecer. Así es. Él trabaja pero ordenadamente. Tiene asignaciones en ciertas áreas, en ciertos lugares. Hay lugares de nuestros países que uno le dice, por ejemplo, en mi país hay un lugar, en todos los países, pues le dice, quiero ir a consultar con los brujos, vete a tal lugar. Ahí está la mera mata de ellos. Ya están asignados a eso. Sí, amén. De brujería, hermano. de hechiceros y Amén, todo eso. amén, amén, vete a amén. tal lugar. ¿Quieres ir a encontrar una prostituta? Vete a tal lugar. Ahí está asignado ese lugar para eso. Sí, Entonces sí. el diablo, que el Señor lo reprenda, él tiene asignado lugares, tiene asignado a personas. Entonces estas personas que sirven de medio de brujos no son más que servidores del diablo, y la gente que por teléfono le habla a la radio dice muchas gracias. Le dice, ¿es verdad que estás llamando por un hijo que tiene 10 años? Sí. Tu hijo se siente deprimido por esto y esto. Y la mujer se puso a llorar. Dijo, ¿cómo lo sabe? Porque son estos espíritus malignos. Así es. Y la Así gente derrocha su dinero con ellos. Yeah. Dice, la consulta sigue fuera del aire. Dice, yo te voy a decir qué hacer. Dice, porque saben lo que van a hacer ahí. El diablo mentiroso. Entonces, queremos desenmascarar y saber que no seas engañado por eso. Cristo vino a romper, a deshacer las obras del diablo. Así Para es. esto apareció Cristo, para deshacer las obras de Satanás, que viene de siglos engañando al hombre. A millones se ha llevado engañándolos, a millones se ha llevado engañándolos diciendo que no hay infierno. Y hoy están en un lugar de tormento, pero el diablo los engañó, les dijo que no había ese lugar. Así Por es. eso es mejor que como el tema que hablamos anteriormente, ¿verdad? Es mejor que hoy amemos la verdad, obedezcamos la verdad, ¿verdad? Porque la mentira está al día, la gente está creyendo más al error, a la mentira, pero aquí es importante ver que el Señor dice que no participemos en prácticas abominables. Dios dice en su palabra que estas prácticas ocultistas están prohibidas por Él. Mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Amén. Es tan serio esto que estamos tocando este tema,
que sin andar lejos, hermano, toda la gente del entretenimiento, del cine, ¿cómo llegan al estrellato, hermano? Cada uno de ellos tiene su espíritu guía, cada uno de ellos tiene un hombre un hombre o mujer que contacta todas esas cosas. Todo esto, aquí en Estados Unidos, todo eso empezó en la era de los 60 con una mujer que se llamaba Janet Dixon. Ella salió públicamente, ella predijo la muerte de John F. Kennedy. Y era medium, hermano. Todas las estrellas de Hollywood hoy en día tienen sus espíritus guías, hermano. Ellos públicamente no van a hablar, no van a decir que tienen, pero hay cosas, como dice el Señor, no hay nada oculto que no va a manifestarse, ¿no? Todo lo que está oculto va a salir siempre a la luz. Entonces, estamos en un tiempo final. Lo que estás escuchando hoy en día, tienes que poner por obra la palabra de Dios. Cierra la puerta a todos esos ingresos. Algo bien importante, hermano, bendito sea Dios, que usted tocó las asignaciones, hermano. Son unas asignaciones súper inteligentes. El diablo está más organizado que el ejército de Estados Unidos, Francia, Rusia, China y cualquier otro ejército. Todos se respetan sus asignamientos y cómo se ayudan. Cuando el Señor habló del hombre fuerte, quiere decir quién es la cabeza ahí, que guía a los demás, y se respetan, tienen un respeto único entre ellos. Por eso es que Dios a todos los nacidos de nuevo, lavados con la sangre del Señor Jesús, bautizados en agua, como lo dice la Escritura, nos ha dado sabiduría y discernimiento. Y lamentablemente en muchas iglesias, en vez del discernimiento, hay entretenimiento. Y la gente se está yendo a las drogas, se está yendo al alcoholismo, porque no hay vida en lo que predican, no hay vida en las enseñanzas que dan. Deberían meterse a las Escrituras profundamente. El Señor Jesús les dijo a los fariseos: chequea las Escrituras porque en ellas habla de mí. Y aquellos estaban obstinados en sus ritos, en todos sus mandamientos que ellos mismos crearon. Esta palabra, quiera Dios que haya llegado a tu alma y que te hinques donde quiera que estés esta noche y le pidas perdón por haberte contactado con espíritus engañadores, espíritus familiares que conocían bien la vida de aquella persona que se fue. Y ahora, si te has atrevido a ir a buscar a mediums para que lo contacten a él y has recibido un mensaje, yo te aconsejo que le pidas perdón a Dios, porque ese no es el comienzo. La próxima vez ya vas a ver figuras, vas a hablar, y esto no queda. El diablo te muestra un botón para después darte la camisa. Es peligroso. Casi la mayoría de la descendencia latinoamericana hemos caído en eso. ¿Por qué? Porque venimos de espíritus familiares que toda nuestra vida nuestros antepasados han buscado para ver cómo ganan la suerte, para ver cómo encuentran trabajo, etcétera, etcétera, por falta de la instrucción de la palabra. Amén. Amén. Terminamos diciéndote en esta tarde, este tiempo que Dios nos ha permitido poder compartir un poco de este tema. Nuestro consejo es que pueda que hayan puertas todavía abiertas sobre eso. Ciérralas. Se pueden cerrar esas puertas, porque si esas puertas están abiertas, el diablo, los demonios tienen entrada y salida fácilmente. ¿Cómo puedes cerrar esas puertas? Entregándole tu vida al Señor Jesucristo, apartándote de ello y dejando que el Señor sea el Señor de tu vida. Amén. Y que Él sea el que limpie con su sangre preciosa tu vida, porque solo Él puede hacerte libre. Porque esas prácticas que se llevan a cabo así en lo secreto, allá en lo oculto,
tarde o temprano nos traen consecuencias fatales y eternas si no nos arrepentimos. Entonces puede que hayan abiertas, Amén. ¿verdad? Esto es para creyentes, para no creyentes, para que tú puedas darte cuenta de que si estás continuamente consultando a un medium, a un brujo, a un hechicero, déjame decirte que estás prácticamente en contacto con las tinieblas. Y el Amén. diablo al que bien le sirve, mal le paga. Así es. Por eso queremos Así es. decirte que cierres esas puertas y que Cristo es la puerta. El Amén. Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra, encontrará, hermano, pasto verde, encontrará paz el Señor. Él es la puerta. En Él nosotros encontramos descanso, en Él encontramos el perdón. Por eso en este tiempo, en esta tarde, queremos decirte que hay, ¿verdad? Hay una solución todavía ahora que la puerta está abierta, para que tú entregues tu vida al Señor. Y recuerda que el Señor te dice que no participes en las cosas de las tinieblas. Amén. Porque la Biblia dice, leo este último versículo de la palabra de Dios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y es por su gracia que ahora, dice, nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Aleluya. Hoy es el día de salvación. Apártate de esas prácticas, no consultes, no te mantengas en esas prácticas abominables, Amén. porque Dios las detesta. Así es. Que Dios te bendiga y que Cristo Jesús te ama. Hermano, antes de terminar, si alguien está pasando algún problema, el número de teléfono está ahí. Que Sí. nos llamen, vamos a orar por esa persona. Sí, amén. Gracias, Amén, hermano. Ahí aparece amén. tu número de teléfono, puedes llamar con libertad. Así es. De ahí vamos a orar. Hay quienes están siendo presionados, hay quienes están siendo atormentados por el diablo porque se metió a Amén. esa, y sus hijos están viviendo bajo miedo. Sus Amén. hijos no pueden ni dormir, están con un terror, con un pavor, porque se le abrió la puerta. Muchos le tienen altar a la muerte ahí, de santa no tiene nada. Le tienen altar a la muerte porque le han abierto la puerta de par en par al diablo. Hoy es el día. No tengas temor, no tengas miedo, porque muchas veces el Amén. diablo eso es lo que mete miedo para que la gente no haga nada. Pero Sí. déjame decirte que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Jesús le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. En Cristo nosotros somos más que vencedores. Ahí aparece un Aleluya. número de teléfono. Amén. Puedes llamarnos para oración. Lo haremos con todo gusto. Que Dios te bendiga y no continúes en esas prácticas. Que Dios te guarde. Aleluya. Estamos en la iglesia Amén. de Cristo Peña de Oreb, Ministerio de Benecer, aquí en Palmdale, en el 3166 de la Palmdale Boulevard, en el Suite 120. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios te Aleluya. ayude. Jesús Amén. es el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén.